Antes de iniciar con el video, me gustaría invitarte a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like a nuestro contenido. Sin duda me ayudarías bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Hospital psiquiátrico abandonado. Historia de terror escrita por La Tenebrosa. En los hospitales psiquiátricos, lugares para enfermos mentales, lugares que con el paso de las décadas han ido cerrando por sus estados deplorables en sus instalaciones, o por el trato que se les da a estos pacientes. Muchos son los relatos, las leyendas que se han contado a lo largo de los años. Tristeza, enfermedades, maltrato y abandono son solo algunos de los casos que se han contado por años. Lugares donde sucesos paranormales son el pan de cada día detrás de los muros de esos imponentes edificios. Puedo asegurarte que muchos pacientes al fallecer se han negado a marcharse, al igual que el personal que ahí labora. En estos hospitales se han llegado a hacer ritos satánicos, invocaciones que se han salido de las manos de los que las han practicado. Lo que te contaré sucedió hace poco. No tengo intención de dar a conocer la ubicación de este psiquiátrico. Esto para evitar que le suceda algo peor que a nosotros, pues el lugar se encuentra protegido por las almas de los que ahí fallecieron. Mi nombre es Martín Hurtado. Desde hacía un tiempo traía la intención de tener mi canal en YouTube. Lo mío era exploraciones urbanas. Muchos lo conocen simplemente como Urbex. Mis amigos de ese entonces eran Sergio y Néstor. Los tres éramos amigos desde la primaria. Éramos un gran equipo en todo lo que emprendíamos. Entre los tres comenzamos a ver videos de aquellos que hacían este tipo de contenido. Nos emocionaba el solo hecho de que a nosotros nos pudiera suceder algo parecido a lo que a ellos. En poco tiempo Sergio, Néstor y yo ya teníamos cámaras, luces para la iluminación de las locaciones que visitaríamos. Queríamos que nuestra experiencia fuera única, pero sobre todo hacer contacto con cualquier ser paranormal que quedara grabado en nuestras cámaras, y así llegar a ser de los mejores. Estuvimos en cementerios de la ciudad donde vivimos. Visitamos casas que nos decían que se aparecían sus antiguos dueños. Íbamos a todos esos lugares sin conseguir absolutamente nada. Fue cuando a Sergio se le ocurrió la brillante idea de contratar a una medium o a alguna persona que hiciera alguno de esos rituales como los que veíamos, para así poder tener material para nuestros videos y subirlos al canal. Fue cuando comenzamos a buscar a la persona indicada para ello. A las 3 semanas Sergio llegó acompañado de una mujer no mayor de 25 años. En ella se hacía llamar la medium. Ella decía que tenía contacto con los muertos, con las almas que se habían quedado en lugares donde habían perdido la vida, y era experta en todo lo paranormal se trataba, cosa que estúpidamente le creímos. Estuvimos alrededor de 2 meses haciendo lo mismo que antes, pero fue cuando ingresamos a una clínica del hospital del IMSS que comenzamos a tener actividad paranormal, sobre todo psicofonías, las cuales hacían que nos erizara la piel. Nos sentíamos los mejores e imparables. En ese tiempo las cosas fueron mejorando. Comentábamos Sergio y yo entusiasmados con las experiencias que íbamos teniendo poco a poco. Lográbamos lo que habíamos querido. Pero el comportamiento de Zenella fue cambiando y nos percatamos de ello.
No me importaba lo que hiciera la mujer con tal de tener la mejor experiencia. Pero Néstor no se sentía cómodo con la situación, ya que ella prácticamente poco a poco se fue haciendo dueña del equipo de trabajo y nosotros resultamos ser sus empleados a final de cuentas. Una tarde le dijimos que queríamos hacer algo especial para el canal y fue cuando ella nos dijo que el mejor día para contactar y grabar sería en plena noche de Halloween. La idea nos pareció genial, pues estábamos de acuerdo en que sería nuestra noche para que la actividad paranormal se hiciera presente. Sobre la mesa puso unos objetos que habíamos visto en un canal de televisión, y como con estos artículos aumentaba la actividad cada vez que lo hacían sonar, conseguimos desde agua bendita y algunas hostias, las cuales nos proporcionó el sacristán de la iglesia por un poco de dinero, velas de varios colores, incienso y alcohol. Todo esto para el ritual que haríamos dentro de unos días. Solo faltaba la locación para tener todo listo. Estábamos en la conversación de qué lugar podríamos visitar esa noche, cuando Marcos, un amigo de mi hermano, me comentó sobre un hospital psiquiátrico a las afueras de la ciudad. Este había cerrado sus puertas en la década de los años 70. Él conocía al velador. Nos permitiría el ingreso si le dábamos un par de billetes. Eso nos emocionó bastante. Aparte que Marcos también nos acompañaría solo por curiosidad. Vamos como un invitado al equipo. Ya faltaban 2 días cuando llegó Zenella. Sergio le informó que ya teníamos la locación y que iríamos a hablar con el velador para el acceso y conocer el lugar de día. Ella parecía un poco molesta, pero ignoramos eso, ya que con ella o sin ella iríamos al hospital esa noche de Halloween. El lugar, a pesar de estar algo iluminado por la entrada del sol, por alguna de las ventanas muchos de los pabellones se apreciaban lúgubres, ruidos que alteraban los sentidos. Estábamos a la expectativa de que en cualquier momento nos saldría alguna alma que estuviera penando por el lugar. Déjenme decirles que en todo momento nos sentíamos vigilados, observados en cada paso o movimiento que dábamos. La espesa vegetación hacía lo suyo en alguno de los jardines del psiquiátrico. Camillas, sillas de ruedas, teléfonos. Todo esto aún se encontraba dentro de las instalaciones. Realmente estábamos emocionados para ingresar esa noche. Al guardia le tuvimos que dar un buen fajo de billetes para que nos permitiera ingresar. Nos aclaró que si nos llegaba a pasar algo o si allanara a la policía, les diría que nosotros ingresamos sin permiso alguno. Hasta eso, nos indicó dónde se escuchaban llantos y gritos, y si queríamos más actividad, nos señaló que en el área donde estuvieron alguna vez las duchas, y en los pabellones donde albergaron a los peores enfermos mentales que el ser humano pudiera imaginarse. Nosotros, emocionados, le preguntamos si tenía nombres de algunos doctores, enfermeras, celadores del sitio, personal de antaño que hayan trabajado en ese lugar y que estén fallecidos. Nos proporcionó más que eso. Nos dio 3 nombres de los más terribles pacientes que habían albergado ese sitio. Esa noche del 31 de octubre del 2017, llegamos al hospital. En verdad, les juro que el lugar psiquiátrico se miraba más aterrador que en el día. Yo no sé cómo pueden esas personas que vigilan el lugar durante las noches estar ahí. Nosotros, que solo duramos alrededor de 2 horas, no soportamos la presión de estar adentro de aquella instalación. Un lugar deplorable y lleno de energía por el sufrimiento de quienes lo habitaron. El velador ya nos esperaba para darnos entrada al lugar.
Después de entregarle el dinero, nos dispusimos a empezar a grabar y hacer que lo paranormal se hiciera presente. Nunca me pasó por la cabeza estar contando yo mi experiencia. Aunque no lo crean, me he arrepentido desde ese día de haber ingresado a aquel hospital psiquiátrico. Bien dicen que el que busca encuentra, y es exactamente lo que nos sucedió a nosotros. Desde un inicio, el lugar estaba muy frío, porque muchas ventanas, las cuales ya tienen varios cristales rotos, por ahí ingresaba el viento. Van a pensar que estoy loco, pero parecían silbidos provenientes de algunos de aquellos cuartos. Por momentos sentía que no podía dar paso, porque el ambiente dentro de aquel sitio, las energías que ahí se encuentran, se comenzaron a hacer presentes. Las sombras se miraban salir de alguno de los pabellones. Estos parecían huir a esconderse de nosotros para no ser vistas. Me pasó por la mente que éstas huían de lo que fueran sus celadores en vida, y las pobres almas trataban de esconderse de esos malditos. Sentí pena por ellos, pues estaban dentro de un bucle que las atormentaba día y noche por aquellos desgraciados. Fue en esos momentos cuando Néstor sintió que le tocaban el hombro. Esto lo hizo que estuviera nervioso en todo el trayecto. Nos decía tener frío en todo momento y en cada sonido que escuchaba, comenzaba a buscar de dónde provenía. Yo veía cómo la luz de la lámpara temblaba en cada movimiento. Eso no era bueno para nosotros, pues el temor se transmite y Néstor comenzó a contagiarnos su miedo. Senella dijo que era normal, pues estábamos haciendo contacto con las almas de ese psiquiátrico. Repentinamente comenzaron a emanar malos olores a nuestro alrededor. Fue cuando Marco nos dijo que se escuchaban voces. Era el área de las tinas donde nos había dicho el vigilante. El olor en el lugar era a humedad. Se escuchaba el goteo de una de las llaves mal cerradas. Fue en ese momento en que Senella sacó de su morral un armonizador energético. Comenzó a caminar por el sitio y Sergio la seguía muy de cerca. Era como si se sintiera más protegido a su lado. Ella comenzó a llamar a alguna alma que se encontrara en el lugar, pues aseguraba que la sentía que nos seguía a todos lados desde que ingresamos. El olor era insoportable, orines, excrementos y Dios quién sabe qué tantas cosas más. Ella parecía no darse cuenta de esos olores y siguió con sus invocaciones. Senella en sus manos llevaba el armonizador energético. Lo hacía sonar cada vez que se escuchaban algunos sonidos cercanos o distantes. Los ruidos se comenzaron a hacer presentes cuando nos adentrábamos más a esa área. Comenzamos a escuchar la risa de una mujer. Todos comenzamos a buscarla para ubicar su procedencia. Fue cuando Néstor miró una pequeña silueta en uno de los rincones. Comencé a preguntar su nombre, si estaba cómoda en ese lugar, si para nosotros era seguro estar ahí. Poco a poco la silueta se fue desvaneciendo ante nuestra mirada atónita. Senella y Sergio comenzaron a sacar las veladoras y colocarlas en el piso húmedo en forma de círculo. Hicimos varios intentos en encenderlas. Conforme las prendimos, estas se iban apagando. No sé si fueron mis nervios o qué demonios, pero escuché murmurar a Senella que se agotaba el tiempo y tenía que hacer el ritual. Se veía molesta. A pesar de la poca iluminación de las velas, miraba su rostro. Algo me decía que esto no iba a terminar nada bien. Íbamos a sacar el agua y las hostias benditas, y ella nos gritó que no lo hiciéramos, que eso no le serviría en este ritual.
Yo, al igual que mis amigos, ya no entendíamos nada de lo que ella estaba por hacer. Ingresó al círculo y comenzó a hacer algún tipo de invocación, el idioma que ninguno de nosotros conocía. Sergio comenzó a grabar cada movimiento que ella hacía. Repentinamente comenzó a hablar en nuestro idioma y Zenella repetía constantemente: yo te invoco, te conjuro. Por más intentos que hizo Sergio para que se callara la mujer, parecía que le daba más hilo para que siguiera con sus invocaciones. Néstor se acercó a Sergio y miraba lo que la cámara estaba captando. Una sombra salió a un lado de ella y fue Zenella que comenzó a convulsionarse en el suelo, emitiendo gemidos de dolor. Pedía que no le hicieran daño. La maldita mujer no sabía ni qué demonios había hecho, pues su rostro se miraba pálido a pesar del lugar que estaba en pura oscuridad. No sabíamos con quién se había metido o invocado. Los ojos de Zenella estaban en blanco y de su boca salía una espuma blanca. Ninguno sabíamos qué hacer. Había momentos de lucidez por parte de Zenella y comenzaba a llorar y suplicar que la dejaran tranquila, pero como te dije, nadie sabíamos qué fue lo que hizo. Néstor sacó de la mochila nuevamente las hostias y el agua bendita. Comenzó a frotarle su frente y cabeza y nuca con aquel líquido vital. Esto pareció hacer efecto, pues ella comenzó a dejar aquellos sonidos guturales. Pensamos que se había dormido o desmayado por el esfuerzo que había hecho, pero no fue así. Súbitamente se incorporó preguntando qué había sucedido. Sergio le comunicó lo acontecido. Fue cuando se llevó las manos a su cabeza y preguntó qué le habían puesto. Cuando Néstor le dijo, la mujer se puso frenética gritando que lo habíamos echado todo a perder. Nos insultó con palabras que hasta la persona más vulgar no emplearía. Se puso de pie tratando de ingresar nuevamente al círculo, pero fue cuando Sergio y Marcos se lo impidieron. Yo comencé a apagar las velas y a quitar todo aquello. Zenella comenzaba a vociferar su enojo y nos maldecía cada minuto que pasaba. Fue hasta ese momento que me cansé de todo eso y le grité que se callara, que ya había terminado todo. Se escuchó un frío llanto proveniente de uno de los pasillos. Marcos y Néstor tomaron la cámara para iluminarlo. Frente a ellos pasó una pequeña luz que no se detuvo hasta llegar al final de este. Ya nos importaba lo que Zenella hiciera. Comenzábamos a seguirla y nos encontramos con una silueta la cual nos daba la espalda. Aquella aparición traía la ropa que en los años 30 se había utilizado para los pacientes. Este lloraba desconsoladamente. Yo sentí un escalofrío recorrer por todo mi cuerpo y el miedo me iba embargando hasta el punto que sentía que mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Este ser iba desapareciendo poco a poco ante las miradas atónitas de todos. Ya no quisimos saber nada y decidimos salir lo más rápido posible del lugar. Cuando nos íbamos acercando al lugar de las duchas, Zenella ya había colocado todo nuevamente, pero en esta ocasión estaba arrodillada y sus manos elevadas en señal de súplica. Sergio le gritaba que era hora de marcharnos. Ella se negaba rotundamente y sus palabras fueron un balde de agua fría. No nos podíamos marchar pues el ritual al innombrable estaba comenzando. Por ese motivo nos había escogido para que la acompañáramos en esas fechas de Halloween, ya que los portales se abren para todo tipo de rituales al amo de toda la oscuridad. No te diré que el lugar se volvió un campo de batalla entre el bien y el mal, como lo hemos visto en las películas. Pero lo que sí puedo decir y asegurar es que cada vez más el lugar se ponía más lúgubre y el ambiente parecía asfixiante.
Olores emanaban por todos lados. Era como estar dentro de un cuarto con cuerpos en descomposición. Ninguno quería ser partícipe de lo que esa loca estaba haciendo. Ninguno de nosotros estaba dispuesto a entregar su alma para que ella tuviera lo que buscaba y deseaba. Mientras más invocaba, más denso se ponía el ambiente. Pareciera que estuviéramos anclados en el suelo. Pero Néstor comenzó a orar y comenzó a dar pasos hacia atrás enseguida de nosotros. Las veladoras comenzaron a estallar una a una y Sergio le gritó que saliera de ahí, pues ya nosotros nos iríamos y se quedaría sola. Pero nos dimos cuenta de que no había palabra o súplica alguna para que esa lunática entrara en razón. Los pasillos, al igual que las escaleras para salir del psiquiátrico, parecían interminables. Sentía que cada paso que daba, este se iba alargando impidiendo que llegáramos a la puerta de salida. Temblando y agotados llegamos a la garita, donde los dos guardias nos miraban burlones, preguntando si habíamos obtenido lo que queríamos. Les comentamos lo que nos había sucedido, pero omitimos lo de Cenella, pues cuando fuera amaneciendo queríamos sacarla del lugar. Ninguno quería encontrarse cara a cara con lo que la maldita mujer estuviera pactando y nosotros fuéramos servidos en charola de plata para esa cosa. Pero los vigilantes no son nada tontos, porque ellos sabían lo que ella estaba haciendo. El hombre con mayor edad nos comentó que un día antes, Cenella ya había visitado el lugar y llevaba unas cosas con ella, las cuales guardó en el lugar de las duchas, pero que al compañero del turno matutino le pagó por su silencio para que no comentara nada y guardara las cosas que utilizaría para el ritual. Nos pidieron que era mejor que nos retiráramos del recinto, pues la policía sabía que muchas personas, así como Cenella y nosotros, entraban a lugares abandonados para hacer lo mismo. No éramos los únicos, que ya habían ingresado otros con anterioridad, y las autoridades, por órdenes de los dueños del terreno, les quitaban las cámaras y su material de trabajo para que no se dieran a conocer los horrores que ahí se encontraban. Por una parte pienso que íbamos protegidos hasta cierto punto, o no nos tocaba que tuviéramos una horrida experiencia en ese lugar. El canal lo abandonamos y emprendimos otros proyectos en los cuales nos está yendo muy bien en muchas formas. Ahora déjenme decir algo. Después de lo ocurrido, tuvimos que buscar ayuda para que nos quitaran de encima todo aquello que Cenella había despertado en el psiquiátrico y en los otros sitios a los cuales nos acompañó. Ella es una mujer sin escrúpulos a la que no le importa la vida del semejante. Lamentablemente Cenella no era lo que supuestamente nos hizo creer. Era una mujer que por medio de la web bajaba información de cómo abrir portales y hacer invocaciones. Ella poco a poco se fue llevando consigo parásitos, por así decirlo. Jamás se hizo algún despojo o cerró lo que había abierto. Como no le había funcionado en un principio, ella lo dejó así. Todo se le salió de las manos y nosotros fuimos sus conejillos de indias para sus propósitos de invocación y rituales. Después de esta experiencia aprendimos que esto no es un juego, pues no sabemos con qué nos enfrentamos al hacer este tipo de cosas. Hay ciertas reglas, procesos que se deben hacer para que esto no salga del control y termine en una desgracia. Al igual que Cenella, a nosotros todo esto se nos salió de las manos. Y el miedo no nos permitió hacer las cosas adecuadamente, ni tampoco teníamos la protección ante las fuerzas oscuras que Cenella practicaba estúpidamente. Esta fue mi experiencia por querer que me ocurrieran sucesos paranormales y tener un canal de YouTube.
Espero y esto te sirva de algo si emprendes tu propia experiencia a lo desconocido. Saludos y buenas noches. Espero que el video del día de hoy haya sido de tu horrido agrado. Me despido no sin antes dejarte un video sugerido en pantalla. Muchas gracias y nos vemos en otra emisión más de Inframundo Relatos. Te deseo dulces pesadillas.